Mi programa de maestría fue con la beca Erasmus, así que quiero contarles un poco cómo es el proceso de aplicar a esta beca. Y también cubrir un poco el tema de los mitos sobre las becas y el estudio en el exterior. Y acá les comparto algunas de las cosas que en estos 5 años he escuchado de muchas personas que me han preguntado. Es que, Paula, es muy difícil aplicar porque el proceso de aplicación se demora mucho. No es cierto. El proceso de aplicación normalmente toma meses, por mucho 6 meses, en lo que tú te demoras reuniendo todos los documentos que necesitas para la aplicación y la respuesta de por parte de las universidades no toma más de un año. Es que es muy difícil que te acepten en las universidades extranjeras. Tampoco es cierto. Es un proceso que sí se hace la selección a nivel global, pero que si uno pone de su parte para construir un buen perfil y una buena razón por la cual uno debería o va a tomar el mayor provecho de este programa, es posible entrar. Es que necesitas un perfil académico súper ostentoso. Pues sí, necesitas un perfil súper bueno, pero vamos, que yo no tenía un promedio de 5 en la universidad. Y también le dan oportunidad a personas más allá del perfil académico del siguiente premio Nobel. La idea es contribuir también a estos programas a que hayan diferentes puntos de vista, diferentes perfiles, así que no se enfoquen solo en eso. También he escuchado de muchas personas es que aplica únicamente a becas o a programas de países de habla hispana porque estudiar un programa de posgrado en otro idioma es muy difícil. No es fácil, es desafiante, pero es posible. Y yo creo que a lo largo de que ustedes se van dando cuenta y se van integrando en el programa, se dan cuenta que todos estamos en el mismo bote, que la mayoría de las personas el inglés no es su idioma nativo, que todos están ahí aprendiendo. Es una construcción como un aprendizaje social también. Y lo otro es que no me voy a adaptar a la cultura, no voy a entender nada. Mm, la integración es distinta en diferentes países del mundo, pero yo puedo decir que la integración es mucho más fácil cuando va uno en un ámbito académico, porque estás con más personas que también están buscando esa integración cultural. Entonces, como no tenerle miedo a eso. Y lo otro que escucho mucho es que hay que rebuscar mucho las becas, como que conseguir una beca es imposible o que las becas no te permiten trabajar. Y esto es falso. Hay muchas becas. Les voy a dar ahora unos ejemplos de algunas que son las más importantes, pero incluso hay algunas becas que no son públicas y que son ofrecidas dentro de las mismas universidades. Y siempre que tú vienes, por lo menos hablo desde mi experiencia en Europa, a estudiar una beca de un posgrado en estos países, tú tienes la oportunidad de trabajar medio tiempo como estudiante. Bueno, entonces hablando de algunos ejemplos de becas que ustedes como estudiantes, si me refiero a los estudiantes, pueden aplicar. em, Unas son las becas Fundación Carolina, que son asociadas con instituciones españolas, referente a movilidades académicas y becas internacionales. Ahí les dejo la página. La otra es la que ya les mencioné, la beca Erasmus Mundus, que es un programa financiado por la Unión Europea para, hay becas de pregrado, de posgrado, doctorado, movilidad solamente de 6 meses, etcétera. Están las becas Chevening, que son un programa exclusivo para Reino Unido, en las cuales obtienes, por ejemplo, estudios de maestría, perdón, en un año. Y como les mencionaba antes, hay que también explorar cuáles becas ofrecen las mismas universidades, porque muchas veces no se encuentran en catálogos, sino que basta con ir a la página de la universidad y ver que ellos tienen a veces becas como las que nosotros tenemos en Colombia, del 60, del 40%. Hay como muchas alternativas, como por ejemplo la beca de las Américas. Ahora explicándoles un poquito los criterios de selección. El 60% sí se basa en la excelencia académica, pero no, esto no quiere decir que solamente se enfocan en el promedio académico. Ellos miran el promedio, miran si tienen publicaciones científicas, qué tipo de tesis de investigación hicieron, si está relacionado con el programa al que están aplicando o no.
Otro 15% son las recomendaciones que ustedes deben presentar para aplicar a estas becas. Y muchas veces esas recomendaciones les piden que sean laborales o académicas, es decir, de profesores, de empleadores en Colombia. Y bueno, ahí es importante que ellos puedan hablar muy bien de ustedes como profesionales, ¿no? El otro tema es la motivación personal, que para mí es la parte más desafiante porque es crear la carta de motivos por los cuales ustedes son acreedores de esta beca. Y yo diría que aunque oficialmente es el 15% de lo que ellos consideran para otorgar la beca, he escuchado después de graduada muchas personas que dicen que le dan mayor peso a esta motivación personal. Y por otro lado, un 10% de experiencia laboral relevante, es decir, como cuánto han trabajado ustedes en su país de origen o en otros países, y que si está enfocado a la maestría a la cual ustedes desean aplicar. Y en eso les recomiendo mucho que si van a aplicar, hagan una hoja de vida con formato europeo. Por otro lado, el tema del idioma. Claro está que si van a aplicar una maestría en español, pues no les pidan ningún tipo de idioma, pero la mayoría de las otras maestrías y sobre todo la de Erasmus sí pide un requerimiento del idioma, que aunque no es, entra dentro del porcentaje, si es como lo evalúan como suficiente o insuficiente, lo pueden hacer como por el examen del IELTS o del TOEFL, que equivale como a un puntaje de 6,5 o en este caso B2 en inglés. Muy rápidamente, cómo aplicar para Erasmus. Hay un portal de Erasmus Mundus en donde ustedes tienen que entrar al portal de aplicaciones, filtrar el catálogo por el campo de medio ambiente y revisar la opción de maestrías y seleccionar máximo tres. En esto, últimamente que he estado hablando con varias personas que han aplicado, me han dicho que ya no hay un máximo de tres, que ahora puedes aplicar a tantos programas como tú quieras, pero claro, yo hice esto hasta hace 5 años, así que en mi época era únicamente máximo tres. Revisen bien cómo es el tema si quieren aplicar. Está así más o menos se ve el catálogo, entonces pueden filtrar por el campo de estudio, las universidades, los créditos, los años. Estos, por ejemplo, son los que salen si ustedes filtran por el tema de forestal. Y, por ejemplo, esta es la que yo hice, Sustainable Tropical Forestry. Ahí les dan las universidades, en qué idioma se imparte, con qué frecuencia, cuánto es la beca. En este caso, ahí dice, creo que son 347, no sé, no, 34.000 euros, no sé, bueno, ya no me acuerdo. Y por ejemplo, acá les muestra como los títulos que ustedes obtienen al final de las dos maestrías. Por ejemplo, si van a Copenhagen, entonces son Master in Forest and Livelihoods, pero si van a Bangor son Master in Sustainable Tropical Forestry, y si van a Padua en Italia, entonces son Master in Forest Science. Es como los diferentes títulos que pueden obtener. Ok, se me va acabando el tiempo, entonces va a ir bien rápido. Con respecto a trabajar en el exterior. Yo les quiero como compartir mi experiencia en Alemania y en Londres. En Londres yo tuve un trabajo que fue un trabajo temporal, ya que yo seguía siendo estudiante, entonces yo solo podía trabajar medio tiempo y fue como oficial de arboricultura urbana para una alcaldía municipal, que es la de Hammersmith en Fulham. Bueno, con ellos básicamente fue como saltar a postularme a un trabajo en el cual yo pensé que no cumplía con los requisitos que estaban pidiendo, pero creo que eso es como una de las cosas que yo quedo de experiencia y es como apliquen siempre, no importa que no cumplan con todo, porque en mi caso se me dio. Lo otro que les recomiendo es, bueno, revisen qué tipo de visa a ustedes les permite buscar trabajo en el país en el que están. En el caso de Alemania, por ejemplo, una vez que ustedes tienen un posgrado acá en Alemania o en la Unión Europea, pueden aplicar a una visa de trabajo o Job Seeking Visa que les permite buscar trabajo por 18 meses. Si en esos 18 meses no encontraron trabajo, tienen posibilidad de extensión bajo circunstancias excepcionales o de lo contrario, pues tienen que regresar a su país. Adapten su hoja de vida, su currículum vitae. Yo llegué con el concepto de hoja de vida de Colombia, donde colocamos absolutamente todo lo que hemos hecho en los trabajos, bullet points con un montón de información y me di cuenta que acá en Alemania
no es así. Entre menos tú coloques y más al grano vayas, es mucho mejor. Las hojas de vida van sin foto y sin datos personales para que la selección sea justa. Hay muchos blogs en donde explican cómo preparar una hoja de vida para entrar al mercado laboral europeo. Prepárense para las entrevistas. Eh, Vean, yo en mi caso, por ejemplo, como al principio tenía que presentar entrevistas no solo en inglés, sino también en alemán, yo creaba guiones completos para las entrevistas en alemán y simulaba como entrevistas con mi esposo. Generé un Excel lleno de preguntas y respuestas que me hacían durante las diferentes entrevistas, como un banco de datos para nutrirme y prepararme más para la siguiente entrevista. Entre ustedes más preparados estén, así como se preparan para las que hacen en Colombia, acá en Europa les va a ir muy bien y van a pasar y pasar filtros, porque las entrevistas acá, por lo menos lo que yo me encontraba en Alemania, es que tienen incluso pruebas técnicas. Entonces no solamente es la entrevista de conocerse, sino te ponen a, digamos en mi caso, a generar un dashboard de evaluación de productos forestales no maderables para una región en especial en Alemania. Esa fue una de mis pruebas técnicas. Para otra prueba técnica tuve que generar una presentación en la que iba a hablar con un cliente para venderle un plan de servicios ecosistémicos para árboles hábitat, como se llaman acá. Entonces, es como que acá sí miden cuál es tu enfoque en el momento de actuar como profesional desde antes de darte el trabajo. Algunos consejos prácticos: investiguen sobre el mercado laboral y las empresas en el país en el que ustedes estén. Hay muchas empresas que hasta ahora están empezando, que son startups y se venden como grandes empresas, pero no son capaces de ofrecer salarios competitivos. Me pasó, por eso se los digo desde mi experiencia. Aprender sobre las normas y las expectativas salariales locales. Me pasó que yo salí de la maestría y pasaba los filtros de las entrevistas y cuando llegábamos al momento de debatir sobre el salario, yo no sabía qué pedir o qué preguntar o qué era bueno o no. Entonces sí me tocó hacer un estudio en el sentido de cuánto gana un ingeniero forestal aquí en Europa. Aprendí que, por ejemplo, nosotros acá en Alemania, nuestros salarios oscilan desde los 2.300 hasta los 3.400 euros, dependiendo de las certificaciones, los programas de posgrado, la experiencia profesional en Europa y la experiencia profesional en nuestro país de origen. Hay que ser flexible y abierto a nuevas experiencias y formas de trabajo. Acá existe mucho el tema de trabajo híbrido, de trabajo remoto. Mi primer trabajo en Alemania fue ir a hacer inventarios forestales en la región cerca del mar Báltico, en donde me tocaba trabajar sola y encontrándome los dueños de predios forestales que hablaban solo en alemán. Fue desafiante porque era extranjera, no me entendían muy bien en el idioma. em, También como las diferencias culturales, a veces decían que hablaba muy duro, que interrumpía a las personas en las reuniones. Entonces es como ser muy flexible y adaptarnos también a que estamos trabajando con personas que trabajan muy distinto a nosotros y que tienen conceptos en cuanto al manejo forestal diferente. Y bueno, como beneficios, claramente hacer trabajo en campo acá, no tenemos ningún riesgo más allá de puerquitos salvajes o los venaditos o esto, y que sí hace una gran diferencia en cuanto a seguridad en campo. Estos son algunos tips para estudiantes que a mí me hubiera gustado que me los hubieran dicho en el momento de buscar trabajo acá en Alemania. El primero, aplicar a pasantías. No dejen que terminen sus estudios, ya sea de pregrado o de posgrado, sin que ustedes se enrolen en una pasantía. Las pasantías y las prácticas les abren puertas, chicos, en diferentes empresas, en diferentes institutos de investigación y a veces, digamos, acá en Alemania, ya no puedes aplicar a prácticas si tú ya te has graduado de una universidad. Entonces, esto me hubiera gustado que me lo hubieran dicho a mí porque yo utilicé los 18 meses de búsqueda de trabajo una vez graduada de la maestría porque no me puse las pilas para aplicar a una práctica. Utilicen LinkedIn más allá de ser una red social, utilícenla de verdad para hacer networking, para no les dé miedo mandarle la solicitud a una persona que no conocen, pero que tiene un puesto en un trabajo, en una empresa en la que ustedes quieren colaborar o quieren trabajar.
revisen otras plataformas. Por ejemplo, acá en Alemania existe un boletín de trabajos forestales que solamente se manda por medio de correo electrónico, porque Alemania está un poco atrasada con el tema de desarrollo tecnológico. Entonces, este boletín solamente llega por correo, no correo electrónico, perdón, por correo postal. Entonces, ahí aparecen como muchos trabajos y yo no lo supe hasta que no fui y averigüé cuáles eran los diferentes métodos de conseguir trabajo, etcétera. Y lo otro es cuando se encuentren por fuera del país, recurran a ayudas estatales. Después de, digamos acá en Alemania, después de completar tus estudios, tú puedes ir a un lugar que se llama Agentur für Arbeit, que es como la agencia de trabajo, y allá tú recibes una persona que te ayuda, te asesora con la asistencia, revisa tu hoja de vida, incluye tu hoja de vida en bases de datos de posibles empleadores en Alemania. Así fue como yo conseguí mi primer trabajo también. Benefíciense de asociaciones con institutos de idiomas. En mi caso, por ejemplo, muchos institutos como con cooperación me ayudaron a pagar mis cursos de alemán, porque es una realidad y es que acá en Alemania hay que sí o sí hablar alemán para poder meterse más fácilmente en el mundo laboral. Quiero compartirles como algunos beneficios de trabajar en Alemania. Tenemos menos horas de trabajo a la semana y los salarios claramente son más competitivos. Em, en cuanto a sopesar como calidad de vida, ingreso salarial. Acá en Alemania tenemos 30 días de vacaciones al año y tenemos, digamos, en la empresa, bueno, en la organización en la que yo trabajo, tengo la posibilidad de hacer 3 semanas de workation que me permite trabajar de manera remota desde cualquier parte del mundo. Alemania tiene muchas compensaciones culturales, por ejemplo, acá la licencia de maternidad es de 1 año remunerada y puede ser o no compartida con el cónyuge. Hay un subsidio que se llama el Arbeitslosengeld, que es que si tú llevas ya 2 años trabajando en Alemania pagando impuestos y te quedas sin trabajo, te subsidian tu salario hasta el 60% por los próximos 6 meses a 12 meses, o sea, 1 año, que es por el gobierno. También tiene otras compensaciones culturales como Kindergeld o subsidio por hijos, que también lo da el gobierno y en mi caso la organización también me lo entrega. Entonces, por cada hijo te subsidian para pagar el kindergarten, para, bueno, diferentes cosas. Dentro de mi experiencia de trabajar en Alemania, me he dado cuenta que acá hay una prevalencia mucho más hacia la estabilidad de trabajo-vida. Acá tú no vas a ver a ningún alemán haciendo horas extra. A las 5:30 de la tarde cierran su computador y no los encuentras en ningún lado. Es algo que me ha gustado mucho y de lo que he aprendido, incluso ahora trabajando en una organización internacional en donde ya no trabajo tanto con alemanes y sigo viendo mucho esta tendencia, la sigo viendo a trabajar horas extra y yo digo, de mi empresa anterior en Alemania, aprendí que también es momento de compartir con la familia, de cerrar y de seguir con la parte personal, ¿no? Em, y esos fueron 30 minutos, que fue lo que me dieron, hace 5 minutos. Claro, podemos quedarnos hablando un montón de lo que es mi experiencia profesional en la organización en la que estoy desempeñando y quizás esto lo podemos hablar durante la sesión de preguntas y respuestas, pero lo que sí quería contarles es que muchas veces pensamos que algo es imposible, pero es como que hasta alguien lo hace que nos damos cuenta que es posible. Así que yo los animo como que si de verdad están sus planes hacer un estudio de maestría en el exterior o irse a trabajar por un periodo específico o indeterminado, que lo intenten. De verdad, es lo que les digo. Y ya, muchas gracias. Bueno, Paula, muchísimas gracias por esa presentación tan nutrida. Excelente, excelente. Quedamos aquí todos como a la expectativa y anodados de todo el proceso. El tema de los tips, el tema de los mitos, son realidades que de alguna manera todos enfrentamos.
pero el poder ver la otra realidad o la otra cara de la moneda es satisfactorio y es entusiasta para nosotros o para quien quiera iniciar este proceso de poder acceder a una beca, de poder eh, iniciar en el mundo laboral en otro país con, con todas las herramientas, con todos los criterios, con todo el conocimiento. Un aspecto importante, pues el tema de los idiomas, que para el país al que aplique, pues va a ser una barrera, pero también va a ser un reto. Ujú. Y en esto está en que pues la persona que lo quiera asumir tenga las herramientas y la disciplina suficiente para eh, lograr todo el proceso. Es muy importante que podamos conocer de estos casos porque pues nos, nos aclara un poco el panorama y nos permite ver que nada es imposible, que nada es imposible y que si se tienen las ganas y se tiene la disciplina y el interés, pues se va a lograr. Ningún camino es tan fácil, siempre tiene sus obstáculos, entonces al final de este es que vemos la satisfacción y vemos los logros obtenidos. Pues la presentación ha sido muy clara, muy concisa, eh, nos aclara muchas dudas y pues le damos el paso a las personas que pues que quieran hacer alguna pregunta o tengan algún comentario para que lo puedan realizar. Perfecto. Gracias, Alejandro. Profesor Robert Leal, un gusto tenerlo por acá. Gracias, Alejandro. Espérate, prendo la pantalla para que me cogieron de sorpresa. Yo iba saliendo a hacer deporte y cuando veo que van a presentar, pues cancelé todo y me quedé aquí oyendo. Me parece muy interesante. Aunque pues Paula fue estudiante, una de mis estudiantes. Veo a Liliana Cruz, bueno, veo a Cabanzo, veo una cantidad de estudiantes bueno, me acuerdo mucho de cada uno de ustedes. Hola, Liliana. No, qué alegría verlos. Entonces, bueno, en este momento la universidad o el proyecto curricular se encuentra en un proceso de estudio de su proyecto, de sus materias, todos sus contenidos. Y hemos estado muy juiciosos porque desafortunadamente pues los estudiantes paralizaron la universidad y decidimos en estos momentos pues trabajar en esto, ¿no es cierto? En reformar el currículo de una manera como organizada, de una manera, bueno, ya actualizada, porque hace rato no hacemos este proceso, lo íbamos a hacer antes de pandemia, pero sucedieron muchas cosas y hasta ahorita tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Yo he estado leyendo precisamente esta semana me tocó la parte de Europa, revisar currículos, y es complejo podernos homologar, porque el sistema de créditos, porque allá los 3 años son licenciaturas, bachelor, que creo que se llaman, Sí. hacen 2 años y consiguen la maestría, en la universidad nos están presionando de que reduzcamos de 5 años a menos y ojalá con doble titulación. Entonces, hay muchas versiones, unos que sí, otros que no, que cómo van a salir en 5 años profesionales bien, o sea, la parte forestal estoy hablando, y además con doble titulación, entonces, ¿qué suprimimos? ¿Qué dejamos? Entonces, estamos en una discusión, pues, interesante, no es que sea mala, sino es actualizarnos, ¿no? Ujú. Entonces, te quería, pues a los chicos que están, ahorita conozco muchos que están por fuera, está Luigi, tú lo ves, Luigi, está Angie Bernal, está Judy Lozano, está en Colombia y vamos a hacer un proyecto de investigación aquí en los cerros, bueno, y es mucha la gente que está distribuida en muchos profesionales, colegas que están distribuidos en diferentes partes del mundo y no creo que les haya ido mal, han podido superar todas estas etapas duras, que es ese encuentro con otras culturas, con otras,
pero sobre todo la parte académica, manteniéndola en un nivel. Entonces, mi pregunta para Paula es, ¿qué deberíamos mejorar nosotros, no? Porque no somos perfectos, porque el mundo ha cambiado, nosotros nos hemos quedado de pronto en algún retrasito, pero cuando salen veo que les va bien, o sea, tampoco es que seamos tan malos que digamos, no, esto hay que cambiar de ceros, todo, Mm, porque hay cosas que veo que no deberíamos cambiar, pero hay otras que sí deberíamos reformar para mejorar, ¿no? Y preparar sí. a los estudiantes o a los profesionales para que se enfrenten a este nuevo mundo, pero sobre todo también porque, digamos, todos los que se van, poco regresan, ¿no? Y nosotros acá esperando a alguien que nos reemplace, yo estoy a puertas de salir, de querer ir, pero dejar a alguien, ¿cierto? O que venga otra generación que nos acompañe, pero con todas las prebendas que les dan allá, o toda esa situación, digamos, laboral que aquí no podríamos competir, es complicado que se devuelvan a esta labor de docente Ujú. que a veces es complicada, que es a veces, pero es muy gratificante, ¿no? Por ejemplo, verlos a ustedes ahora acá es para mí, es como si fueran mis hijos que están Ay, tan lindo el en todo el profe. mundo. Muy Entonces, feliz también de verte. esa es la pregunta, Paula. Entonces, ¿cómo Sí, haríamos? ¿Qué nos aconsejas? bueno, profe, yo te digo desde mi experiencia, em, yo creo que la Universidad Distrital la ha hecho muy bien. Yo no me quejaría del todo del proyecto curricular que nosotros tenemos, porque gracias a eso fue que yo, por ejemplo, en muchas de las clases que tuve acá en las maestrías, tenía conceptos fuertes y fundamentados para poder debatir. Sí, o sea, nuestro background teórico es muy, muy bueno. El proyecto a mí me dio muchísimas cosas hasta el punto de yo decir, ah, esto yo ya lo había visto en Colombia, o esto yo ya lo conocía, o yo siento que estoy repasando cosas que para mis otros compañeros de la maestría eran cosas completamente nuevas, tablas de índices, de IBI, nosotros ya sabíamos todo eso y habían chicos que no tenían ni idea cómo sacar esas tablas, qué perfiles, o sea, de verdad, la competitividad de nosotros como profesionales dentro de las maestrías, por lo menos de los colombianos, tanto de los que venían de la Universidad Nacional como los de la Distrital, era muy alta. Ahora, el tema del tiempo sí que sí es un reto bastante grande y sí, o sea, si están trabajando en eso me parece espectacular, porque acá en Europa, ¿qué tenemos? Competimos contra personas que estudian 5 años, pero en esos 5 años hacen 3 años del bachelor en forestry, 2 años de maestría, es decir, que terminan en 5 años con bachelor y máster y derechito para el mercado laboral. Y nosotros hacemos 5 años, 2 años de maestría son 7 y ahí sí empezar a buscar. Entonces competimos con personas que de pronto ya cuando tienen nuestra misma edad, tienen un perfil profesional ya desarrollado y sobre todo han podido desarrollar experiencia laboral cuando nosotros hasta ahora nos estamos graduando de la maestría o del pregrado. Entonces, reducir los tiempos yo sí creo que es fundamental. Y más porque, si somos muy honestos, yo me gradué en 7 años de ingeniería forestal en Bogotá. No me tomé los 5 que dice el proyecto curricular. Y esto también me parece muy importante porque siento que a veces podríamos comprimir un poco más las materias que pueden ser muy teóricas de cosas que nosotros vimos en el colegio, los primeros cálculos, las primeras físicas. Ve, eso ya lo vimos, chao, empecemos a debatir sobre el sector forestal en Colombia, metámonos a revisar realmente cómo está el panorama, sí, porque es sacar como un poco, acá los chicos no tienen ese momento de démosle el proceso de que pasen del colegio a la universidad. Tú acá sales del colegio y tú te metes, es inmersión total en el perfil profesional de la carrera en la que tú te vas a desenvolver. Entonces creo que sí podríamos recortar mucho de eso en nuestro programa, de que si usted verdaderamente quiere ser ingeniero forestal, del semestre 1 empecemos a hablar de gobernanza forestal, empecemos a ver silvicultura, como que todas esas cosas teóricas en los primeros semestres y luego más allá por ahí cuarto, quinto semestre, práctica, práctica. Empecemos a desarrollar
prácticas, que los chicos se vinculen con empresas que los permitan hacer prácticas dentro de las mismas empresas forestales. Siento que eso es un componente que nos hace falta. Nosotros sí los llevamos a visitas con empresas, sí los llevamos a salidas de campo, pero que ellos tengan la oportunidad de hacer un proyecto chiquito para una materia con una empresa, una industria forestal o cosas así, eso para mí me pareció un cambio gigante en la maestría, desarrollar proyectos reales para empresas reales, ¿sí? Eso me parece muy bueno. ¿Y qué más podría yo decir? El tema del segundo idioma, que lo dejamos muy de lado y se lo responsabilizamos a los profesores de la Macarena, Lili. sí, del ILUT. Y no, yo pienso que dentro de la misma ingeniería forestal podemos empezar a sacar profesionales que se desenvuelvan en un segundo idioma. El inglés es para mí el idioma fundamental, quizás no es universal, no sé, pero te va a abrir puertas en todas partes. Entonces, que un entregable de una materia no sea un examen final de memorización, sino, chicos, entreguen un paper en inglés. Sí, para que empiecen a abrir como sus campos en estructura técnica en inglés, en pensamiento crítico en inglés, en formulación de hipótesis en inglés, porque eso es lo que nos va a nosotros como permitir ser más competitivos con los mercados internacionales laborales. Ok, gracias, Paula. No, y hacer énfasis en lo que tú dices, que los estudiantes salen con un miedito. O sea, a mí me pasó, ¿no? Termina uno y como que no sabe nada de nada. Entonces sale y el susto porque piensa que los demás saben más que uno, que bueno, no sé. Y resulta que uno tiene una formación, tiene unos conocimientos que son importantes y cuando uno se da cuenta, es muy bueno, ¿no? Es Sí, de interesante, acuerdo, profe. digamos, ese proceso de formación. Paula, muchas gracias. Con No le mucho quito más gusto, tiempo a profe. los demás participantes para que puedan hacer sus consultas. Un abrazo, Igual, Paula. Gracias. igual, chao. Gracias, profe. Tenemos una pregunta a la ingeniera Liliana. Hola, buenos días. Ay, estoy feliz de ver al profe Robert. Qué lindo, hace mucho no lo veía. Y Paula, muchas gracias por participar. Yo vivo en Canadá, vivo y trabajo como ingeniera forestal. Y yo quería complementar un poquito la respuesta de Paula. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante, o lo que yo he visto acá, es como el uso de ciertas herramientas. O sea, yo siento que la ingeniería forestal de la Distri, nosotros salimos muy buenos en teoría de muchas cosas, pero ciertas herramientas son como electivas. Por ejemplo, el tema del análisis de datos, el tema de los sistemas de información geográfica, yo pienso que son fundamentales para el desarrollo del ingeniero forestal y el ingeniero forestal en el exterior. Entonces, yo creería que eso lo haría un poco más fuerte y estoy totalmente de acuerdo con ella. El tema del segundo idioma es vital. A mí, o sea, mi principal objetivo cuando viajé a Canadá fue aprender inglés y a nivel laboral es lo más duro que me dio. O sea, yo digo que el frío se aguanta, la cultura se aguanta, pero para mí en lo personal fue el idioma. Entonces, yo sí creo que meterle la ficha a eso es súper importante. Y lo otro que también estoy totalmente de acuerdo con ella es que nosotros vemos muchas cosas muy básicas que ya se abordaron en el colegio y que esos tiempos se podrían optimizar mejor y hacerlo tal vez un poco más corto, porque a lo que dice ella, o sea, acá en 4 años ya tienen la carrera de ingeniería forestal, un añito, porque acá son rápidas las maestrías, 1 añito, 2 añitos, ya tienen maestría, y entonces uno competir con ellos es más difícil, o sea, uno se demora más. Yo también me demoré 7 años y sentí que perdí mucho tiempo ahí. Y pues el tema de aprender el idioma, súmele, pues uno ya va cogiendo los años en eso. Entonces, sí, eso también es como mi recomendación. Y yo tengo una pregunta para ti. O sea, por ejemplo, en el tema curricular, o sea, ¿tú qué materia o qué asignaturas agregarías o digamos no te enfocarías tanto para que los ingenieros y las ingenieras forestales tuvieran un perfil más profesional? O sea, ¿cuál sería como esas asignaturas que tú dices, uy, si nosotros viéramos esto en la universidad sería más chévere? Tal vez ya sabemos que lo básico no tanto, pero qué otra cosa como que definitivamente no. Esa sería mi pregunta para ti. Ok, como de sacar del currículo, dices tú.
Sí, como que yo sí agregaría esto, yo quitaría esto, creo que, o bueno, yo tenía dos, esa es una y la otra es, mm, ¿cómo ves el sector forestal colombiano respecto al sector forestal allá? ¿Cuáles son como las ventajas que nosotros tenemos en Colombia, que no las tienen ellos, pero que ellos hacen mejor las cosas? Ujú. Ok, son dos preguntas distintas. Dentro de Sí. la primera, yo diría, y gracias Liliana por complementar la parte de las herramientas, es crucial, tienes toda la razón. De hecho, una de las principales razones por las cuales yo tuve el primer trabajo en Alemania era porque podía utilizar perfectamente ArcGIS. De lo contrario, no me hubiera dado la oportunidad porque nadie más, acá todo el mundo utiliza QGIS y QGIS es mucho más básico que ArcGIS, entonces ese conocimiento y hacer mapas y modelamiento y planeación fue lo que a mí me abrió las puertas acá en Alemania. Entonces sí, súper crucial eso. Todo lo que tiene que ver con softwares, incluso meterse un poco en la parte de Power BI, de dashboards para mostrar información, porque no solamente es analizar los datos en los inventarios forestales, sino es cómo podemos mostrar esos datos y para qué nos sirven, ¿no? Y ya no se vale mostrarlos en Excel. Ahora hay muchísimas herramientas que nos sirven para mostrar esos datos, o sea, muchas cosas, pero tienes toda la razón. Em, con respecto al tema de las materias, bueno, yo pensando así, como echando cabeza de cuando yo estudié, ya fue hace rato, yo siento, por ejemplo, que el tema de la química forestal queda muy en el aire. Yo no sé si eso todavía sea aplicable. Eh, yo nunca lo volví a tocar en mi experiencia profesional y sí siento que deberíamos tener materias más enfocadas y no sé si esto suena muy eh, marketing de mi parte, pero en la parte de comercialización. Sí, o sea, cómo podemos crear cadenas de valor, cómo podemos hacer asequibles mercados a comunidades, a poblaciones rurales, cómo está la interacción entre comunidades indígenas y empresas forestales, cómo está el tema de la certificación. Oye, yo, mira, salí a estudiar ingeniería forestal en Colombia y no sabía qué esquemas de certificación forestal teníamos en Colombia, si teníamos FSC, si teníamos PFC, si nada, no tenía absolutamente ni idea de eso. Entonces creo que son cosas que sí se les podría dar un espacio dentro de nuestro currículo porque están más enfocados hacia la parte real, que es el sector forestal comercial, ¿no? Que eso todo viene detrás del manejo forestal del bosque, de la interacción con comunidades. Sí, creo que a eso se le podría dar un poquito más de espacio. Con respecto a qué tenemos en Colombia que no tenemos acá, gente con ganas de trabajar en el bosque. Acá hay un problema bien grande, por lo menos hablo desde el punto de vista de Alemania, de que no hay personas que quieren ir a trabajar en campo. Hay shortage, como disminución de auditores. Hay disminución de personas que quieren hacer inventarios porque entonces no quieren irse a tener un mes de trabajo en campo y 10 días con la familia. Entonces, esos trabajos, por ejemplo, acá los están pagando extremadamente bien porque no hay quien los haga, ¿sí? Y lo otro es, o sea, yo digo que la disposición de nosotros de proteger y de verdad de manejar nuestros bosques está, pero necesitamos políticas, como siempre lo hemos dicho, más fuertes, más estructuradas, más orientadas a lo que realmente el país necesita. Porque acá, por ejemplo, hay muchos incentivos que vienen inicialmente, o sea, los han adaptado de proposiciones que nosotros hemos hecho en Latinoamérica, los han adaptado acá en Alemania y han sido súper exitosos, como por ejemplo el incentivo a la protección de árboles hábitat, es decir, tú proteges ciertos árboles dentro de tu predio de producción que tengan diferentes características de biotopo
es decir, que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, que generen em, materia muerta, bueno, todo esto, perdón que me faltan las palabras en español un poco. Y entonces la gente recibe dinero por proteger esos árboles y el gobierno alemán le paga a las personas por tener incentivos de conservación dentro de sus métodos productivos. Yo creo que en Colombia tenemos tanta posibilidad de crear incentivos realmente buenos para nuestras comunidades, que a la final son las que manejan y dependen del bosque, pero no los hemos sabido aplicar bien. Y entonces la plata de esos incentivos se pierde o se aplica para otras cosas o no está tan focalizada en de verdad en esas minorías, sino en los grandes terratenientes forestales. Entonces creo que eso, por ejemplo, sí nos hace falta y tenemos una ventaja muy buena porque la cantidad de servicios ecosistémicos y de productos que nosotros podemos sacar de nuestros bosques es que es supremamente competitiva con respecto al mercado de los bosques europeos. O sea, los bosques acá, más que todo, y tú sabes que en Canadá también son monocultivos que están tratando de compensar con un poquito allí de especie nativa, un poquito allá, pero la diversidad que nosotros tenemos es que sería muy buena si lográramos manejarla de una manera más responsable. Vale, Paula, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat del ingeniero Iván Rivera. Dice, en Alemania y en general en Europa, ¿qué tan relevante qué tan relevante es el sector forestal de Colombia? De este sector tropical, ¿quiénes son los actores importantes en la Unión Europea? Wow. Gracias por esta pregunta. Bueno, con respecto a qué tan relevante es el sector forestal de Colombia, yo ahora creo que puedo responder eso desde la parte de certificación, que es en donde me he desenvuelto a nivel profesional. Los bosques tropicales acá son los que, digamos, ahorita se están tratando de proteger con muchos incentivos, por ejemplo, con la EUDR, con la regulación contra deforestación para entrar al mercado europeo. Entonces, muchas de las, digamos, como de las personas que están logrando, que están buscando entrar en esa regulación y cumplir con todo eso, sí o sí le están apuntando también a proyectos que tengan que ver con conservación de bosques tropicales. Hay muchas iniciativas en este momento, por ejemplo, dentro de la organización en la que yo estoy trabajando, de colocar como un objetivo principal y como prioridad la certificación de bosques tropicales, el aumento de hectáreas certificadas en bosques tropicales para garantizar un manejo sostenible, ¿no? Y responsable de esos bosques, pues que a la final representan tanto no solamente a nivel de biodiversidad, sino de medios de subsistencia para comunidades indígenas, para comunidades campesinas, afrocolombianas, etc., etc., etc. ¿Quiénes son los actores más importantes? La verdad, no lo sé. Creo que, o no sé si me podrían explicar más la persona que hizo la pregunta, con actores a qué se refieren, si centros de investigación, si entidades gubernamentales, si organizaciones sin ánimo de lucro. No sé si me podrían ahondar un poquito más en qué se refieren con actores. El ingeniero Iván. Ingeniero Iván, que nos pudieras... Ah, otros países. Ok. A ver, ahora, como yo lo veo, por lo menos que se está dando un boom muy grande en medición de impactos por de servicios ecosistémicos. México está mandando la parada. También Brasil, claramente. Y en la parte de UDR tenemos mucho los países más chiquitos de Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica. em, sí, eso más o menos. Y bueno, ya tenemos los países que tienen grandes coberturas de bosques que no son tropicales,
pero que de todas maneras están desarrollando políticas para manejo en bosques tropicales, como lo son Canadá, Estados Unidos y, bueno, países europeos. Vale, muchas gracias, Paula. Espero que eso haya contestado la pregunta. Ingeniero Germán. Buenos días, Paula, un gusto conocerte. Muy buena tu presentación y te felicito por todo lo que estás haciendo afuera de nuestro país. Un poquito, digamos, apoyar la preocupación del profesor Robert y sería, digamos, como la primera pregunta, y es las posibilidades de regreso del exterior con la experiencia que puedan haber acumulado allá con el fin de pues acrecentar y mejorar, digamos, ya aquí en nuestra casa, todo el tema forestal ya con esas vivencias que han tenido. ¿Cómo lo ves? ¿Es una perspectiva de futuro? ¿Crees que eso podría ser posible en algún momento? Esa sería, digamos, como una. Y la segunda pregunta es, dentro de todo tu roce, digamos, ya dentro del ambiente de ingenieros forestales, ya con alemanes y con los ingenieros forestales que estén desempeñándose, digamos, en ese territorio, eh, ¿has tenido contacto y qué tan proyectada ves la posibilidad de hacer un crecimiento de la ingeniería forestal en el ámbito urbano, es decir, en la arboricultura y en la silvicultura urbana? Esas dos cositas. Excelentes preguntas, Germán, gracias. Un Gracias. gusto, un gusto. Sí, bueno, a ver, contestando a tu primera pregunta, la posibilidad de volver a Colombia, claro, uno extraña mucho su tierra, eso es una realidad muy grande, y no solamente porque la familia se quedó allá, porque las culturas y la tierra llaman, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros venimos acá, la, lo que decía el profe Robert, la competencia de los beneficios que nos ofrecen a nivel salarial y laboral en Colombia son muy bajos en comparación a lo que nosotros podemos encontrar acá en Europa. Y creo que es la razón principal por la cual eh, no nos devolvemos muchos de los que nos venimos a estudiar y a trabajar por fuera. Y no solamente beneficios como los que yo mencionaba, de salario, de bonificaciones por parte del Estado, de ayudas al núcleo familiar, sino también de la seguridad. Yo personalmente, cuando estuve trabajando en Colombia, estuve haciendo inventarios en zonas calientes, Tibú, norte de Santander, en donde, bueno, en otras partes también de bosque nublado que estaba recién desminado con anillos de seguridad del ejército, por decir otras experiencias en las que estuve. Y sí vi un poco comprometida mi seguridad al trabajar en Colombia dentro de los bosques. Y es muy triste decirlo, porque cuando yo lo comento acá y me dicen como, ¿y por qué no te quedaste trabajando en Colombia? Una de las principales razones es esas, porque yo quería poder desenvolverme y desarrollar mi perfil profesional en un lugar en donde yo me sintiera también segura, no solamente a nivel salarial, sino también a nivel físico y personal. Eh, pero era lo mismo que yo le contestaba a la profe en el grupo de Facebook, porque ella también me comentaba lo mismo. ¿Y cuándo vas a volver, Paula? Ojalá con una empresa que te dé las garantías salariales y de seguridad y todo. Nosotros acá, yo creo que uno de mis más grandes sueños era poder trabajar estando acá en algo que también me permitiera contribuir al sector forestal en Colombia y lo estoy haciendo. Yo ahorita estoy vinculada con proyectos de certificación de comunidades en Colombia que están tratando de sacar sus productos adelante y de demostrar manejo responsable de las diferentes unidades de manejo en bosques tropicales de nuestro país. Estamos desarrollando herramientas para que para ellos sea más fácil entrenarse, competir contra los grandes mercados laborales. Entonces,
yo siento que por lo menos a mí me queda esa gratificación de que yo estoy haciendo algo por mi país, así esté lejos, porque no sé qué tan fácil para mí sea retornar para trabajar nuevamente en Colombia. No sé si me puedan dar los mismos beneficios y las mismas garantías que yo en este momento tengo en Alemania. Eh, pero conozco muchísimos colegas, no solamente de Colombia, de México, de Argentina, de Brasil, que una vez terminada su maestría se devolvieron porque su objetivo era devolverse a contribuir a sus países. Entonces yo creo que también eso tiene que ver mucho con el objetivo personal y profesional de cada persona, pero también con esos límites como que uno se establece a nivel personal y profesional de qué necesita uno para sentirse seguro en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Eso con respecto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta de la parte de ingeniería forestal en la parte urbana, súper competitivo. Acá realmente, sobre todo en Europa, la parte de arboricultura urbana está muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de negocios que están tratando de enfocar su proyección a bionegocios de paredes vivas, de arbolado urbano, de parques recreativos manejados, de escenografía. Entonces, siento que sí hay una oportunidad muy grande para el que se quiera desarrollar en arboricultura urbana, que yo siento que, por ejemplo, nosotros en Bogotá, o por lo menos en la distrital, lo mantuvimos como siempre como una electiva y que yo siento que es un campo que tiene espacio para explorarse muchísimo, para crecer a nivel profesional y que da muchas oportunidades también acá en Europa de venir a aprender. Hay conferencias, están desarrollando un montón de tecnología para el traslado de árboles que sin que se vean afectados. O sea, hay mucho que aprender de las personas de acá. Y pues ya te diste cuenta que de hecho dentro del currículo de la maestría era una materia obligatoria, arboricultura urbana, porque acá en Europa se entiende que un espacio urbano es igual o más importante que un espacio natural, porque son los únicos espacios en donde las personas dentro de las ciudades tienen contacto de alguna manera con la naturaleza para disminuir niveles de estrés. Incluso acá en Alemania tienen parques que dentro de los árboles colocan bafles para simular el canto de aves, porque hay estudios asociados a beneficios que provienen de esa estimulación. Bueno, espero como dar un resumen de esto aproximado y poder resolver tu pregunta, pero en conclusión, sí. Paula, muchas gracias. Que te Con siga yendo gusto. tan bien. Gracias, Germán, igual. Bueno, Paula, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat de la ingeniera Janet. Hola Paula, gracias por tu presentación. Yo tengo una pregunta. En tu experiencia trabajando y estudiando en el extranjero como ingeniera forestal, ¿has percibido que el género influye en las oportunidades profesionales y académicas? Ay, ay, ay. Gracias por esa pregunta. Y la respuesta es sí. Em, bueno, creo que no es un secreto para nadie que somos el gremio forestal, es un gremio en donde las mujeres tenemos que abrirnos el espacio un poquito con los codos, porque sigue siendo, digamos, como las más grandes figuras o las personas con las que uno tiene que trabajar en el gremio forestal, la mayoría son, sí, del género masculino. Acá en Alemania pensé que iba a ser distinto, pero me llevé la sorpresa de que no. Justamente cuando estuve trabajando como en ese proyecto de servicios ecosistémicos en la región del Báltico, no solamente el hecho de ser extranjera era una desventaja muy grande, pero también el hecho de ser mujer, porque muchas veces no tomaban mis ideas, no me permitían expresarme o no consideraban que mi experiencia profesional era relevante. Em, y sí existe, no tan marcada como en Colombia, pero sí existe una brecha salarial por género que sí ha tratado de
igualarse un poco, por lo menos en Alemania, no sé en otros países, pero sí han peleado mucho para tratar de igualarla, pero el gremio forestal en Alemania sigue siendo muy masculino. La mayoría de las personas que hacen trabajo de campo son hombres. La mayoría de personas que hacen trabajo en alturas de poda de árboles son hombres. Curiosamente, en la organización en la que estoy trabajando, somos más mujeres que hombres y esto ha llevado a que se haya un debate muy grande con respecto a cómo seguir acortando esta brecha salarial, porque de hecho la mayoría de las posiciones de liderazgo que hay dentro de la organización son femeninas. Entonces, sí, sí creo que sí influye y todavía queda un trabajo de por medio y un buen tiempo antes de que logremos decir que esto ya no sucede, pero para eso también nosotros tenemos que, digo yo, nosotras como mujeres, seguir siendo presentes en el gremio, seguir siendo también aportando y como que demostrar que competitivamente somos también considerables para esos grandes puestos y como, sí, posiciones de liderazgo y de toma de decisiones. Vale, muchas gracias, Paula. Ya digamos que vamos a ir generando un cierre. Tenemos una última pregunta del ingeniero Juan Neiza en el chat. Y pues después de esta respuesta podrías como hacer una conclusión de, de pues tu perspectiva y el desarrollo o las proyecciones de los diferentes estudiantes o profesionales que quieran iniciar todo este proceso de poder estudiar o trabajar en el exterior. La pregunta del ingeniero Juan es, bueno, buen día, Paula, felicitaciones por tu experiencia. Mi pregunta es, ¿se tiene algún plus al llegar a Europa desde Colombia con experiencia en un país con tanta naturaleza, biodiversidad y también limitaciones? Yo diría que definitivamente sí. Y voy a poner un ejemplo súper básico, pero que todos podemos entender. Y es la diversidad de especies que nosotros tenemos en nuestros bosques, que nos obliga dentro de nuestro gremio forestal a poder hacer la identificación de especies, la más básica, llegar a familia, que cuando tú vienes acá a Europa y vas a hacer un inventario forestal y estás en un país en donde hay 70 especies a lo máximo, te permite a ti tener una ventaja muy grande, no solamente para lograr identificarlas, sino también definir el manejo que le tienes que dar a esas especies. Em, de percibir, por ejemplo, turnos de rotación, que en Colombia son tan rápidos y acá los turnos son tan largos que te permiten jugar un poco más con el manejo de esas especies para producción de madera y demás. Em, También siento que, por ejemplo, la limitación más grande que nosotros tenemos en Colombia, y lo mencionaba anteriormente, es que tenemos terrenos muy complicados de trabajo a veces, no solamente por lo que hablábamos de la violencia dentro, pues sí, de la violencia armada y demás, y de la inseguridad dentro de nuestros bosques, sino también de la complicidad de nuestros terrenos, de que a veces a algunos lugares tenemos que llegar en caballo o caminar largas jornadas. O sea, nosotros digo que somos todoterrenos. Cuando estamos haciendo acá labores en campo en Europa, mm, estamos, diría yo, que sobrecalificados un poco, en el sentido de que somos demasiado audaces, perspicaces, proactivos. La experiencia en campo que nos ha dejado Colombia nos da un plus muy grande. Y eso siento que
lo tenemos las personas que venimos de países con bosques tropicales, que también nosotros le damos como un valor al bosque diferente y está dentro de nuestros valores morales y éticos también como ingenieros profesionales, el tema de la conservación. Yo siento que acá en Europa también se ve, o bueno, digo Europa generalizando, pero soy consciente de que la mayoría de mi enfoque es desde Alemania. Sigue siendo un enfoque de los bosques muy productivo, de cadena de producción de generar madera, madera, madera. Y nosotros venimos acá y tenemos como también muchas ideas muy buenas de cómo se manejan nuestros bosques en Colombia o en Latinoamérica que sirven también para manejar y para cambiar un poco como esa orientación tan extractiva que tienen acá. Y eso me parece que es muy interesante y muy chévere cuando uno dialoga con colegas acá alemanes y como que les abre un poco más la perspectiva, ¿sí? Gracias, Paula. Y, y bueno, entonces ya digamos como cerrando, cuál es esa conclusión o esa perspectiva que tienes frente al desarrollo de todo el proceso de estudiar o trabajar en el exterior. Pues de mi conclusión, yo les digo como no dejen que les digan que es muy difícil. Si realmente ustedes se quieren plantear esto como objetivo de vida, todas las decisiones no hay decisiones buenas o malas, solo hay decisiones y todas son respetables. Si ustedes quieren hacer un proceso de migración por medio de un proceso académico o laboral, está bien. Si ustedes quieren hacer un proceso de inmersión profesional y luego devolverse a Colombia, está bien. Si ustedes quieren intentar solamente venir, adquirir experiencia profesional y luego ir a otro país, está bien. O sea, realmente hay muchas opciones. Es como decía el profe Robert, perderle el miedo a eso, lanzarse. Lo peor que uno puede decirle es que no, gracias, y entonces seguir intentando. No pierdan como el empuje al primer no, porque he recibido muchos nos y muchos de esos nos me han empujado a donde estoy en este momento. Em, Tengan en cuenta que el proceso de migración está demasiado idealizado. Migrar tiene muchos desafíos, no solamente culturales, sino emocionales. Así que sean muy compasivos y pacientes con sus procesos y nada, pues eso, seguir como llevando la ingeniería forestal por ese camino en el cual también nosotros sigamos siendo esos profesionales competitivos que hemos demostrado ser en el extranjero y que también nos ha abierto como tantas puertas también para retribuir de regreso a nuestro país. Esa sería mi conclusión. Bueno, Paula, muchísimas gracias por esta excelente presentación en la que nos visualiza el panorama de cuál es ese proceso a iniciar o a emprender en términos de estudios o laborar en el exterior. Ha sido muy gratificante, muy aclarador en términos muy sencillos. Gracias por tu honestidad, por darnos tantos tips, tantos puntos de vista frente a este proceso. De pronto, pues a veces las personas son como de pronto un poco nerviosas o en algún modo, ¿cómo decirlo? En alguna manera como de no querer dar esa información. Entonces, muchas gracias por tu honestidad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y a todos los presentes también por estar aquí hoy en este cierre de charlas de la tercera jornada forestal de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Invitarlos a seguirnos en nuestras redes, en las diferentes actividades que estamos realizando, invitarlos pues a ser parte de la asociación
en la que queremos seguir trabajando por el gremio en cada uno de los instrumentos, en cada una de las organizaciones a nivel de Colombia, con todas las instituciones. Tenemos bastantes temas relevantes en los que queremos colocar nuestro punto de vista como gremio y en el que es importante pues hacernos notar. Ya para finalizar, pues quisiera invitarlos a que abrieran sus cámaras para tomar el registro fotográfico. Y muchas gracias a todos por unirse a esta hora, porque yo sé que es súper temprano en Colombia, pero acá ya está tarde. Así que gracias por la flexibilidad, por la invitación, por también interesarse por estos temas y qué chévere que la asociación esté como también resaltando estas oportunidades y debatiendo sobre esto. Me gustó mucho la invitación, gracias. Con todo gusto, Paula. ¿Ya tenemos registro, Ingelili? Listo. Y nuevamente invitarlos, pues de pronto se cohiben un poco en el sentido de que, bueno, yo no estoy afiliado, yo no estoy asociado, pero queremos hacer la invitación a todos los profesionales para que nos dejen sus temas relevantes, para que nos participen y podamos trabajar, como bien decía, todos los temas neurálgicos que tiene el gremio a nivel de país, a nivel académico, a nivel político, a nivel laboral, eh, y pues abriéndonos al mundo. Entonces, muchísimas gracias a todos por por hacer presencia en este taller. Ingeniero Alejo, y que se afilien, ojalá inclusive los que están en el exterior. Yo estoy allá. Muy buena idea. Muchas gracias. Gracias, Paula, muy amable, muy linda Alejandro, la A gracias. conferencia. ustedes, Liliana, qué bueno verte. Paula, a profe, todos qué los colegas, placer. un abrazo. Que Un estén Abrazo. gusto, bien. profe. Un abrazo. Saludos Chao. a Chao, todos los profe. profes también. Claro, con mucho gusto. Hasta luego, buen día. Gracias.